Las actas de las sesiones 210 y 213 a 213 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 214 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta los siguientes documentos. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales que está mañana en tabla. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, retira y hace presente urgencia suma para el proyecto que aprueba la disolución de la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación. Oficio de la Corporación comunicando que la diputada doña Erika Olivera ha retirado su firma al proyecto de ley que modifica la ley 18.216 para regular el uso de plataformas digitales para quienes han sido formalizados en una investigación penal. También la Corporación nos comunica que se accedió a la solicitud de nuestra comisión en orden a refundir el proyecto de reforma constitucional iniciado en mensaje, boletín 17.193, con los proyectos de reforma constitucional, los boletines 12.607, 1492, 16.852, 16.979, 17.115, 17.144 y 17.150, todos los que tienen en común el que regulan la creación de un consejo judicial para nombramiento de magistrados en términos generales. Hay proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para establecer como pena accesoria la prohibición de acceder a beneficios de carácter no contributivo que no formen parte de la seguridad social en los casos que indica. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para establecer como circunstancia agravante la elaboración, distribución, tenencia y uso de abrojos o miguelitos. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para reemplazar el Consejo de Seguridad Nacional por un Consejo de Estado. Tenemos informes. Oficio del Servicio Médico Legal, 2 oficios referidos al informe del tercer trimestre sobre herramientas halladas en dependencia del servicio u otros organismos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se hará llegar a todas y todos los integrantes de la comisión para su conocimiento. Correo electrónico de la Secretaría General de la Presidencia confirmando la asistencia del señor ministro don Álvaro Elizalde. Correo electrónico de la Subsecretaría de Presidencia de la República, excusando asistir a la señora subsecretaria doña Macarena Lobos. Tenemos un informe técnico relativo a zoofilia y su impacto social de la Fundación GEDA, que se llama Gestión Ética para la Dignidad Animal, que también se hará llegar a todas y todos los integrantes de la comisión. Copia de nota de prensa de Amnistía Internacional a 5 años de la marcha más grande de Chile. Correo remitido por ley de lobby por la solicitud que acompaña. A través del sistema de ley de lobby de la Cámara de Diputados se ha recibido una solicitud de audiencia para vuestra comisión. El solicitante es Ernesto Vera, da sus datos de contactos, materia específica a tratar, revalidación de título obtenido en el extranjero, moción que usted ha presentado de inacción para hasta la fecha, decisión que desea obtener que se lleve ante la Comisión de Constitución, se priorice y se vote en la Cámara, etcétera. Señor presidente, respecto a esta última solicitud, es la segunda vez que se acompaña. Se presenta, en la última sesión se presentó y la comisión acordó, dado que se trataba de un proyecto de ley que efectivamente tiene que ver con revalidación de títulos obtenidos en el extranjero, pero que se encuentra en la Comisión de Educación. Y en esa oportunidad la comisión acordó, cosa que ya se hizo, remitir la solicitud del señor Vera en el orden a que se active este proyecto y se escuche, así que esta situación ya ha sido resuelta por la comisión y así podemos certificar como secretaría. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, un tema de forma. Solamente nosotros teníamos para hoy día, primero teníamos el tema de nominación de ministros de corte, modificación del sistema que se cambió para mañana, y se adelantó la discusión de zoofilia para el día de hoy. Antes de nuestro cronograma teníamos un proyecto de responsabilidad penal adolescente y el proyecto del diputado Leonardo Soto, que idealmente, si podemos acordarlo desde ya, para que podamos discutirlo la semana del 5
de noviembre, entendiendo que los días miércoles va a ser destinado para el régimen de nombramiento de ministro del Poder Judicial. Sí, sobre el punto, diputada. Me gustaría saber de qué se trata el proyecto que propone usted que acordemos ver. No, lo que pasa es que en algún minuto nosotros habíamos acordado, unas semanas anteriores, antes de algunas situaciones de contingencia, que el día martes 29 íbamos a discutir el proyecto de responsabilidad penal adolescente y el proyecto del diputado Soto, que era bastante corto, que lo puede precisar él a lo mejor para explicarlo a la audiencia. ¿Ya? ¿Sí le parece, diputado Soto? ¿Podría explicarlo usted? Encantado, presidente. Ya lo hemos expuesto en más de una oportunidad, pero tiene que ver con el arresto domiciliario. Hoy día hay muchas personas, particularmente, que ostentan un conocimiento público importante por provenir de la farándula o por estar vinculados a actores políticos o institucionales, que cuando están en procesos judiciales son sometidos a lo que se llama a la medida de arresto domiciliario. Y a veces pasan años que están en esa condición, y cuando salen las condenas, porque se establece su responsabilidad, son condenados a penas privativas de libertad y les sirve de abono cada día de arresto domiciliario por un día de pena privativa de libertad. Y todos sabemos que no es lo mismo el arresto domiciliario que una pena privativa de libertad en un recinto penitenciario. Y se da la casualidad que muchas de esas personas no pisan un día en la cárcel porque les sirven de abono todo el tiempo que estuvieron en arresto domiciliario. Y opera como incentivo también para dilatar los procesos. Retardan la audiencia, dilatan procesos, presentan recursos para nunca llegar a la cárcel. Es decir, este descuento de un día de arresto domiciliario por un día de pena de privativa de libertad opera como incentivo a la impunidad. Por eso nosotros establecemos en este proyecto de ley que algo muy simple, que se descuenten 2 días de arresto domiciliario por un día de pena privativa de libertad, porque se aviene mucho más con la naturaleza propia de ambas decisiones, presidente. Eso. Muchas gracias, diputado Soto. Diputada Pamela Giles. Sí, presidente, ¿en qué estado realmente está esa situación? Según lo que entendí, esto ya se acordó. Sí. Esta comisión consideró que esto que está proponiendo el diputado Soto es de extrema urgencia. Sí, se acordó hace como 2 semanas atrás. Y lo que estoy planteando es que lo voy a incorporar para la semana del 4 de noviembre, porque ya hay un acuerdo tomado. Claro, pero entonces yo le pregunto, ¿usted está pidiendo el acuerdo para eso? ¿Necesita el acuerdo para eso? Entendamos bien la situación. Sí, es la modificación de la fecha, pero yo tengo la... ¿Pero necesita el acuerdo? No, no lo necesito. ¿Y entonces para qué lo está pidiendo? pidiendo? Porque lo informo siempre a la comisión para que esté lo está informando. Sí, se lo informo, ya, diputada. Había entendido que estaba pidiendo el acuerdo. No, sí no es acuerdo, es una información. Bien, diputado Romero, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Presidente, voy a dar, si me permite, lectura a una nota para ser más claro en los planteamientos. Dice, por medio de esta misiva, solicita a usted, señor presidente, tenga bien, en ejercicio de sus atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 244 del reglamento de la Cámara de Diputados, fijar en tabla el proyecto de ley contenido en el boletín 16.052-07 que reforma la Constitución Política de la República en cuanto a modificar el artículo 30 de nuestra Carta Fundamental relativo a la eliminación de la dieta vitalicia de los expresidentes de la República, a objeto de la que esta iniciativa sea discutida y tramitada por la comisión que usted preside, señor presidente. El proyecto de ley singularizado tiene un importante fundamento en la necesidad de mayor austeridad en el gasto fiscal y dirigir los recursos existentes a la necesidad más apremiante para la ciudadanía, entre la que se cuentan asuntos tan relevantes como la crisis de inseguridad o la necesidad del sistema de salud. Pese a este loable objetivo, la iniciativa que fue presentada a esta Cámara de Diputados el 19 de junio del año 2023 no ha recibido discusión por parte de esta comisión, señor presidente. Por lo tanto, le solicito que se vea, se discuta y se vota. Y ojalá llegue a la sala y ver quién es quién. Pero lleva ya un par de años durmiendo en esta comisión, entonces yo le solicito formalmente y respetuosamente, presidente, que se discuta. Le voy a hacer entrega de esta carta al secretario para, ojalá, antes que termine este año, y aún más, antes que termine este periodo,
que en mi último periodo como parlamentario, el segundo y el último, esto vea la luz y se discuta. Si da rechazo, bueno, lo aceptaremos. Pero por favor, que no siga durmiendo años en esta comisión. He dicho. Así es. Ya. Bien, vamos a... le agradezco, diputado Romero. Nosotros tenemos conocimiento de su proyecto, igual que hay un proyecto similar del diputado Bianchi, que también es similar, no es igual, que yo creo que vamos a tener una sesión en algún minuto para poder, si les parece, vamos a considerar una sesión para discutir este tema y vamos a invitar a los mocionantes en su minuto. ¿Ya? Sí, diputada Pamela Giles. Sí, presidente, yo me quiero sumar a lo que acaba de proponer el colega. Yo también tengo un proyecto presentado antes, incluso que esos dos que usted menciona, no tiene ningún interés, digamos cuál es antes, pero para que situemos que por lo menos hay 3. En ese caso firmado por mí y la diputada Cordero, con el mismo objetivo. Y a mí me parece claro que es evidente, que es bastante más importante, probablemente para la ciudadanía, ese tema, que bajarle los días de presidio real a las figuras de la farándula, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaría que efectivamente pudiéramos hacer efectiva la petición que hace el colega. Sí, por supuesto. Vamos a considerar una fecha dentro de nuestro programa para poder discutir el proyecto suyo, diputada Giles, también el diputado Romero y el diputado Bianchi, entiendo la diputada Cordero por lo señalado por la diputada Giles, para abordar esa temática y ahí se abrirá la discusión en la comisión. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra palabra sobre la cuenta? Bien. Entonces, iniciando la orden del día, esta sesión 216 ha sido citada con el propósito de iniciar la tramitación en particular del proyecto de ley refundido inicio de mociones que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia y los 4 boletines que ustedes ya conocen, con urgencia simple. Saludamos al señor ministro, secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde, y a su equipo que lo acompaña. Quisiera pedir la anuencia de la comisión, si les parece, si nos puede acompañar la asesora del señor ministro. Perfecto. Entonces, la comisión, ustedes saben que fijó plazo para indicaciones respecto a este proyecto hasta el lunes 28 de octubre a las 18 horas, por lo tanto ese plazo se venció y ya ustedes ya tienen el comparado para conocimiento para poder discutir este tema. Yo entiendo que este proyecto tiene un amplio respaldo y bastante transversal en esta comisión y también en el Congreso. Por lo tanto, le voy a ofrecer la palabra al señor ministro para que pueda presentar la propuesta del Ejecutivo. Y entiendo que igual se hicieron algunas indicaciones por parte de algunos diputados que me imagino que lo iremos discutiendo en el camino. 3 parlamentarias y una del Ejecutivo. Ya. Y también... y yo creo que hay que comenzar la tramitación en particular, ¿no es cierto? Sí, la iniciamos enseguida, entonces. entonces. Ese es el propósito de esta sesión. Ya. No se preocupe. Gracias, presidente. Por su intermedio, ante toda la comisión, nosotros explicamos el proyecto la semana pasada, así que no voy a repetir estos aspectos, pero quisiera hacerme cargo de la indicación que comprometimos a presentar, básicamente porque varios parlamentarios consideraban que tenía que haber algún tipo de sanción adicional conforme a esta figura. Y por tanto, presentamos una indicación que agrega un nuevo artículo 291 cuáter, que señala que será circunstancia agravante cometer el delito de maltrato animal previsto en los artículos anteriores mediante actos de bestialidad. Estamos utilizando la nomenclatura bestialidad porque es un sinónimo de zoofilia, pero en una acepción más restringida, toda vez que la zoofilia también comprende el amor por los animales. Y aquí nos estamos refiriendo a algo distinto, que son los actos de connotación sexual con animales. Y se señala que para efectos del inciso anterior se entenderá por actos de bestialidad la realización de cualquier acto de connotación sexual que afecte los genitales, ano, cavidad bucal del animal, que no sea realizado con fines legítimos tales como, entre otros, veterinarios, científicos y reproductivos. La referencia a los actos legítimos o realizados con fines legítimos, más bien no es de carácter taxativo,
todo es que hay múltiples hipótesis que se pueden presentar el día de mañana respecto de actos que se consideran legítimos de distinta naturaleza. Los veterinarios evidentes, los científicos también, los reproductivos también. Yo hacía referencia a que a veces se requiere la participación de los humanos para generar la reproducción de determinados o facilitar la reproducción de determinados animales, e incluso hay determinadas comidas que es en relación con los genitales de los animales. Acto seguido, me gustaría señalar que esta indicación, en primer lugar, mantiene la idea de la bestialidad como una forma de maltrato animal, pero no genera el problema al cual hice referencia anteriormente respecto de que pudiera quedar en impunidad los actos que actualmente están tipificados como maltrato animal. Y por eso no se establece como un tipo nuevo, sino que más bien como una forma específica de comisión del delito de maltrato animal. Eso permite que haya continuidad del tipo y por tanto no se produzca, por efecto de la irretroactividad de la ley penal, que actos o omisiones que hoy día están sancionadas en la ley y que pudieran estar sancionadas en la ley nueva por falta de continuidad del tipo, quedaran en impunidad. Me refiero a los que hoy día están cumpliendo condenas por estos delitos o quienes están siendo investigados por la comisión de estos delitos. Adicionalmente, se mantiene la denominación del acto como bestialidad, por lo que señalé anteriormente, que es la acepción más precisa, o no más precisa, más restrictiva respecto de las distintas formas de zoofilia, que en este caso es la que tiene connotación sexual y no el amor a los animales, que es algo mucho más genérico. Si ustedes van al diccionario de la RAE, una de las excepciones de la zoofilia es el amor por los animales. No es eso lo que se está sancionando, sino que son los actos de connotación sexual. En tercer lugar, se mantiene la definición de bestialidad, respecto de la cual hubo buena acogida por el Ministerio Público y por la Policía de Investigaciones en la discusión que tuvimos la semana pasada. Antepasada, perdón, corrijo. Pasa tan rápido el tiempo que yo pierdo desde la pandemia que pierdo la noción del tiempo. Y a través de esta indicación se establece un agravante respecto del maltrato. Y se agrega esta agravante que permite, de acuerdo a las circunstancias de la comisión del delito, aumentar la pena, salvo que a su vez existan circunstancias atenuantes, los que obviamente tendrán que ser consideradas por el tribunal. Y el efecto de la existencia de un agravante, si no existen atenuantes, o si estas se ponderan de modo que se entiende que exista un agravante y ningún atenuante, luego de la ponderación racional que va a hacer el tribunal, implica un aumento de penas. Voy a dar los casos concretos. Maltrato simple, la pena es presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es 61 días a 3 años. La pena con una agravante y ningún atenuante es presidio menor en su grado medio, que va de 541 días a 3 años. Y la pena con 2 o más agravantes y ningún atenuante es presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, de 541 días a 5 años. Vamos al maltrato causando daño, no nos olvidemos, que en la actual regulación y tipificación del maltrato está el maltrato simple, el maltrato causando daño y el maltrato grave, que es el que menoscaba la integridad física del animal o que origina su muerte. Bueno, en el caso de la figura intermedia, que es el maltrato causando daño, la pena actualmente va de 61 días a 3 años, con este agravante iría de 541 días a 3 años, y en el caso de 2 o más agravantes y ningún atenuante iría de 541 días a 5 años. Vamos ahora al caso más grave, que es el maltrato grave con menoscabo a la integridad física o muerte. La pena actual va de 541 días a 3 años. Se establecería, por tanto, una pena que iría de 818 días a 3 años, y en caso que haya 2 agravantes y ningún atenuante, iría de 3 años a 5 años. Desde 3 años y un día a 5 años. Eso sería el efecto. Ahora, hemos visto que hay otras indicaciones que se han presentado que elevan aún más las penas, pero aquí nosotros queremos hacer una advertencia, y es que el sistema penal en Chile tiene graduación conforme a la gravedad de los delitos, y lo que no podría ocurrir es que producto de esta modificación quedara, se aplicara una sanción más drástica respecto a este delito, respecto de otros delitos que son cometidos contra seres humanos y que eventualmente podrían quedar con una pena más leve.
No sé si hay aquí a ver, aquí tengo el cuadro comparativo, no sé si es posible darle la palabra a la asesora de la CIPRES, Elisa Mate, para que explique el efecto que tendría una forma de elevar las penas que pudiera significar el absurdo de que tendríamos penas más drásticas respecto de delitos cometidos con animales que delitos cometidos contra seres humanos. Perfecto. No sé si es posible la palabra. Sí, sí. ¿Sí? Ya. Si le parece a la comisión. Bien. Su nombre, por favor, para que... Elizabeth Matei. Muchas gracias. Solo para efectos de ilustrar la discusión, nos gustaría hacer presente que actualmente en el maltrato contra animales, incluso cuando no se causa daño, es decir, lo que es equivalente a un maltrato de obra, la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días hasta 3 años. En humanos, esto solo está tipificado respecto de personas menores de edad, es decir, niños, niñas o adolescentes, personas adultas mayores o personas en situación de discapacidad. Y la pena es de prisión en cualquiera de sus grados, es decir, 61 días a 5 años o multa de 1 a 4 UTM. Es decir, la pena puede resultar considerablemente menor cuando no hay un resultado de lesión en seres humanos actualmente que respecto de animales. Si se causa daño, la pena en delitos contra animales es de presidio menor en sus grados mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años. En humanos, si lo equiparamos, por ejemplo, con lesiones leves o lesiones menos graves, la pena también resulta menor. En el caso de las lesiones leves, la pena es de multa de 1 a 4 UTM y en el caso de las lesiones menos graves, de relegación o presidio menor en sus grados mínimos, es decir, 61 días a 540 días, o multa de 11 a 20 UTM. Es decir, lesiones leves y lesiones menos graves tienen actualmente, contra personas, digamos, tienen actualmente una pena menor que la de maltrato causando daño respecto de animales. Si nos vamos a la segunda hipótesis calificada del delito de maltrato contra animales, es decir, un maltrato grave con menoscabo a la integridad física o causando la muerte, la pena es de presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años. El delito de mutilación de miembro menos importante contra un ser humano tiene una pena menor, 61 días a 3 años. El delito de lesiones simplemente graves ya tiene una pena que es igual a la del maltrato grave con menoscabo a la integridad física o muerte del animal, que es de 541 días a 3 años. Es decir, la misma pena recién en las lesiones simplemente graves. En las lesiones graves gravísimas, que ya requieren una incapacidad para el trabajo o una deformidad, digamos, relevante en la persona, la pena es de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y 1 día a 10 años. Y en la pena de mutilación de miembro importante o de castración, ya las penas también son mayores, al igual que en el caso del homicidio contra una persona, que también la pena es mayor. Pero entonces es notoria, digamos, la incoherencia un poco de la regulación de los daños que se pueden causar respecto a un animal y respecto a un ser humano. Entonces, por eso creemos que las penas no debiesen elevarse más de lo que ya se encuentra respecto del maltrato animal. Presidente. Señor Ministro. La propuesta original del gobierno establecía una tipificación, que no era una nueva tipificación, sino que era una forma de comisión del delito conforme a un tipo que ya existe, que es el maltrato animal, y no consideraba el tema de las penas, pero la comisión no hizo esta propuesta, fue más bien un planteamiento mayoritario de todos los integrantes de la comisión, y por eso nos parece lo más adecuado establecerlo como circunstancia agravante. Una forma distinta implicaría, podríamos decir, generar una incoherencia en el marco normativo, estableciendo penas más graves para delitos que entendemos que son menos graves, entendiendo que, obviamente, una agresión contra un ser humano debiera ser considerada por nuestro ordenamiento jurídico como algo más grave, y eso independientemente de considerar que se tiene que también sancionar adecuadamente toda forma de maltrato animal y particularmente la zoofilia, que en el caso de la indicación del gobierno se denomina bestialidad. Eso básicamente es lo que tenemos que exponer ante esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor ministro, muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra, pero como estamos citados para la tramitación en particular de este proyecto, yo antes ya escuchamos al Ejecutivo,
yo quisiera ofrecerle la palabra también a los diputados mocionantes para que se puedan preparar. Le voy a dar antes la palabra a la diputada Giles y a la diputada Orsini, pero ideal si aquellos que son mocionantes de indicaciones nos pueden también explicar sus indicaciones respecto de este artículo. Recordemos que el Ejecutivo presentó una indicación que hoy día reemplaza con este artículo único, y entiendo que las indicaciones que están haciendo los diputados es también sobre el artículo único en cuestión, ¿ya? Por lo tanto, ya escuchamos al Ejecutivo. Le ofrezco la palabra a la diputada Giles, luego a la diputada Maite Orsini y luego abro la palabra a los mocionantes de indicaciones. Gracias, presidente. Bueno, en realidad yo tengo el mayor interés de escuchar, ojalá en detalle y en extenso, a los mocionantes. Si es que los mocionantes dejaran de hablar, sería genial, porque podríamos... tengo el mayor interés de que eso sea así. Les pido silencio, por favor, a la sala. Pero después le voy a ofrecer la palabra, diputada, ¿ya? Es que entiendo que se desconcentra la diputada que está interviniendo. Bueno, como decía, tengo, señor presidente, el mayor interés de escuchar en detalle a los mocionantes y el tenor de sus indicaciones en un proyecto que yo creo que es muy interesante, muy importante para un sector bastante acallado de la población. Sin embargo, quería intervenir antes de los mocionantes en relación a esto último que nos señala el Ejecutivo y que es el tema de la coherencia en el marco regulatorio, que por supuesto es indiscutible. Es parte de nuestras funciones que existe esa coherencia. La pregunta no es esa. La pregunta es por qué la coherencia debería significar que no subamos penas en el caso de los humanos. ¿Cuál sería la filosofía del derecho que respalda esta propuesta del Ejecutivo? ¿Cuál sería la filosofía del derecho? ¿Cuál sería el pensamiento legislativo que respalda esta idea de que para que exista tal coherencia no deberíamos hacer lo que a mí me parece obvio, que es proteger a los humanos más de lo que los estamos protegiendo? Y que lo que deberíamos hacer es preocuparnos de que por ningún motivo haya penalidades que superen la de los humanos en el caso de los animales. Hay dos direcciones, y en esto no me voy a extender, sino que solamente para que se entienda mi pregunta, en las que eso me parece al menos cuestionable. Por una parte, porque se supone que el objeto de la ley es la protección de los humanos y no la rebaja de la protección de los humanos. Y si nos encontramos en una situación en que estamos protegiendo a los animales como deberíamos haberlos protegido siempre, no puede ser ese un obstáculo para proteger aún más entonces a los humanos, por una parte. Pero además de eso, porque me parece que hay una incoherencia en términos del bien a defender. Y sobre eso me gustaría tener mayor claridad. Bien, le voy a ofrecer la palabra a la diputada Orsini, que entiendo además es mocionante de la indicación número 4. La indicación número 4 de la diputada Orsini, que está al final del texto en la página 5. Le ofrezco la palabra, diputada. Gracias, presidente. Yo tengo un problema. Yo no tengo problema con que hablen, presidente. Al Ejecutivo, por su intermedio, yo tengo un... No los veo. No nos vemos, perdón, ahí sí. Me preocupa en su indicación que al no hacer una graduación de las penas, a través de su indicación quedaría el delito de zoofilia o bestialidad con la misma pena que la muerte de un animal, el matar o sacrificar a un animal. Y yo creo que es importante que el tipo penal pueda diferenciar entre las distintas formas de daño que se le puede hacer a un animal, entendiendo que la más grave o la más gravosa es dar muerte al animal. Es por eso que yo presenté una indicación que lo que hace es establecer es un nuevo tipo penal, en realidad, que establece una graduación de las penas en base a la gravedad de las conductas. Primero, reduce la actual pena de maltrato simple, sin daños, a 61 a 540 días. ¿Para qué? Para que no quede con la misma pena el maltrato con daños que el sin daño.
Después, fijamos la pena del maltrato con daños, eleva la pena del maltrato con zoofilia o bestialidad, fija también la pena de la muerte del animal, que es la más gravosa de las conductas, y se hace cargo de que no supere las penas de ni el maltrato a seres humanos ni el abuso sexual a seres humanos. En mi opinión, y también lo que hicimos fue establecer una prohibición de tenencia para todas las formas de figura de maltrato. O sea, quien sea condenado por maltrato simple o por la muerte del animal, que es la forma de maltrato más grave, tiene una pena accesoria que es la prohibición de tener animales de compañía. Bien. Le ofrezco la palabra a la diputada Giovanna Ahumada, que es autora de la indicación número 2, que está en la página 2. Gracias, presidente. Primero, agradecer que estemos discutiendo este tema que para muchos es complejo, pero también el primer día que parte el debate nos dimos cuenta justamente lo que habló la diputada Giles y también lo que expuso aquí el Ejecutivo, que obviamente versus la realidad que hoy día se vive nos vamos quedando cortos y eso nos da y abre el debate que hay que ver qué es lo que está pasando. Obviamente todos queremos que el tema del abuso y que acá se tipifica, que yo también explico un poco qué significa la zoofilia, lo trato de interpretar para que quede claro qué es la zoofilia y que se utilice esa palabra porque eso es el abuso sexual hacia un animal que termina muchas veces o mayoritariamente con la vida y tiene que tener una pena. ¿Por qué tiene que ser un agravante? Porque resulta que esas personas son un peligro para la sociedad y después de atacar a los animales terminan atacando a personas indefensas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, como hoy día se entiende en la ley. Entonces, yo trato acá de hacer diferencia en las multas de 50 unidades tributarias, dependiendo, es cierto, haciendo el símil, digamos, de lo que se acaba de exponer. En el segundo ítem lo colocamos en 100 unidades tributarias como grado máximo cuando hay actos de maltrato con connotación sexual constitutivos de bestialidad, que será castigado al autor de este hecho y además con la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua de tenencia de animales. Quizás cuando vayamos a discutir los artículos podamos dar más detalles, pero lo que yo quería colocar acá es justamente lo necesario que es agravar cada vez que una persona atente sexualmente contra un animal, y yo no entiendo por qué no se quiere decir esas palabras, pero lo tenemos que hoy día utilizar, porque eso es la realidad que está ocurriendo y hemos visto hechos brutales, y yo creo que es necesario colocar agravantes. Eso, presidente. Bien, yo le estoy ofreciendo la palabra a los mocionantes, igual vamos a dar lectura de las indicaciones, ¿ya? Por si quieren agregar algo más. Pero la idea de esta conversación previa, también con el Ejecutivo, si me lo permite, la idea de esta conversación previa es saber si podemos llegar a algún grado de entendimiento, y ahí se lo pregunto también al señor subsecretario, señor ministro, perdón, porque entendiendo que hay distintas visiones, pero todos buscamos lo mismo finalmente. Aquí también la propuesta del gobierno habla de agravante, que entiendo que es en un grado, ¿no? En todas, un agravante general, que es la bestialidad, que la define en este caso que es la zoofilia. Entonces, antes, señor ministro, le ofrecí la palabra a la diputada Javiera Morales, luego termina el diputado Ibáñez, y le ofrezco la palabra para que usted nos oriente a ver qué alternativa tenemos de salida. ¿Ya? Gracias, presidente. Sí, es solo para pedirle al Ejecutivo, para quienes no somos especialistas en materia penal, ¿qué significa aplicar ese agravante? En términos prácticos, ¿cómo quedaría el simple, el con daño y los tres tipos distintos y la muerte? ¿Cómo quedaría con el agravante? Perfecto. Bien. Diputado Ibáñez, le ofrezco la palabra. Luego cierra el Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo agradecer nuevamente al Ejecutivo por el esfuerzo en recoger las apreciaciones de los parlamentarios. Señalar que en la sesión pasada una cuestión bien categórica que señaló el Ministerio Público es que hoy no hay nadie preso por un delito con connotación sexual en animales.
Digo, si el efecto que queremos es que hay un desvalor mayor entre matar a un animal y matarlo y violarlo, hoy no hay nadie preso por esas características. Lo señaló el Ministerio Público, hay 10 investigaciones hoy en curso por parte de la PDI, y el propio funcionario de la PDI también señaló que era importante justamente especificar este tipo de conducta para que justamente se pudiera establecer como agravante. Digo, lo señalaron justamente los invitados. Dicho eso, creo que acá hay un consenso general que esto sea un agravante, ¿ya? Digo, partiendo por ese piso. El tema es que ese agravante va a terminar en el efecto deseado, que es que la persona quede en la cárcel. Claro, pero para que la persona quede en la cárcel. Digo, si es que hoy vamos a esperar que alguien mate un animal, digo, para que los que maten animal y violen no queden no en la cárcel, digamos. Digo, un efecto práctico. Más allá si es que lo mata o no lo mata. Y respecto de la pena accesoria que se establece sobre la tenencia, la inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales, creo que eso también no está incorporado en la indicación del Ejecutivo. Creo que es interesante incorporarla, y también el aumento de las unidades tributarias mensuales también como pena accesoria. Creo que esas son las diferencias que hay. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo perfectamente, pero es importante ahí ver de qué manera claramente queda coordinado con respecto a las penas contra los seres humanos, pero también es importante en esta filosofía del derecho comprender que la violación tiene, digamos, un desvalor agregado y que eso debiese castigarse más severamente. Señor Ministro. A ver, vamos por parte. Efectivamente, nosotros originalmente éramos partidarios de establecer esta tipificación o forma específica de cometer un delito ya tipificado. Eso es bien importante que quede en la historia de la ley para que no haya problemas de interpretación o de aplicación de la norma. Pero fueron los parlamentarios los que insistieron en el aumento de la pena. Y en su momento señalamos que posteriormente se podría abordar el tema de las penas, pero no necesariamente en este proyecto. Pero como se insistió en que se abordara en este proyecto, entonces trabajamos esta indicación. Pero abordar la modificación de pena en este proyecto y en este mismo proyecto de presentar una modificación de pena respecto de delitos contra las personas estaría fuera de las ideas matrices. Y esto es un debate mucho más amplio que supera con creces este debate. Entonces, respecto a lo que dijo, la pregunta que hizo la diputada Giles por su intermedio, que es pertinente, o sea, veamos todas las penas como un sistema único, pero eso no es algo que pueda ser abordado en este proyecto y deberá ser discutido con mayor profundidad, porque en el caso de las lesiones, bueno, depende de la gravedad, pero es el delito más común que existe en nuestro país, y por regla general, cuando las lesiones son de menor entidad, obviamente no hay pena de cárcel necesariamente asociado. Eso es lo primer punto. Segundo punto, respecto a lo que dijo la diputada Orsini, si hay una graduación, porque finalmente lo que se hace es que se establece que la bestialidad sea una circunstancia agravante. ¿Qué es lo que significa, preguntó la diputada Morales por su intermedio, presidente, que hay una circunstancia agravante? Cuando la pena tiene grado único, se elimina la parte inferior de la pena. Cuando la pena tiene 2 o más grados, se corre un grado para arriba. Entonces, vamos al ejemplo concreto. El maltrato simple, la pena actual va de 61 días a 3 años. Si hay agravante, va de 541 días a 3 años. Claro. El maltrato causando daño va de 61 días a 3 años. Si hay agravante, va de 541 días a 3 años. El maltrato grave, con menoscabo a la integridad física o muerte, va de 541 días a 3 años, ahora va de 818 días a 3 años. Pero supongamos que hubiera 2 circunstancias agravantes. En ese caso, el maltrato simple va de 541 días a 5 años. El maltrato causando todo daño va de 541 días a 5 años. Y el maltrato grave, con menoscabo a la integridad física o muerte, va de 3 años a 5 años, o sea, se aumenta de 3 a 5 años en el caso hubiera 2 circunstancias agravantes, es una pena más alta, tiene una efectiva. Ahora, vamos ahora a la comparación, porque también esto tiene que tener coherencia. Estamos ya llegando a 5 años. Bueno, en el caso del abuso sexual contra mayor de 14 años, la pena va de 3 años y un día a 5 años. Es lo mismo. Y aquí vamos a llegar de todas maneras, en caso que hubiera 2 circunstancias agravantes, a 5 años, y con una se baja el mínimo, se aumenta el mínimo, corrijo. En el caso de la violación contra mayor de 14 años, ahí va de 5 años y un día a 15 años, pero si hay una circunstancia atenuante, ya está bajo los 5 años.
Y en el caso del abuso sexual calificado contra mayor de 14 años, todos estos ejemplos son contra mayor de 14 años, después le dan a la comisión esta información para que quede en el informe, va de 5 años y un día a 15 años, pero insisto, si hubiera una circunstancia atenuante, va a tener una pena inferior a 5 años. Entonces, es ahí donde decimos que debiera haber una coherencia, porque nuestro sistema penal está construido de tal manera que cuando hay un mismo bien jurídico protegido o bienes jurídicos de similar naturaleza, lo lógico es que las penas sean más graves conforme la gravedad de la conducta. Ahora, ¿por qué digo de similar naturaleza? Porque, como lo explicamos en la sesión anterior, en el caso de los delitos sexuales contra las personas, el bien jurídico, estamos hablando de los mayores de 18 años, es la autonomía o libertad sexual. Y en el caso de los menores de 14, estamos hablando de indemnidad sexual. Y entre 14 y 18 tiene una regulación específica, porque se entiende que es una etapa distinta. Y en el caso de la bestialidad, el bien jurídico no es la autonomía o libertad sexual del animal, porque es altamente probable que el animal ni siquiera comprenda el acto del que está siendo objeto. Y por eso nos vamos al efecto, que es el tipo de maltratos. Y por eso se mantiene la misma regulación del maltrato animal. Maltrato simple, cuando se causa daño, y cuando se causa daño o menoscabo de la integridad física o muerte, como tres circunstancias más graves. Y sobre esa base se establece esto como una circunstancia agravante. Insisto, entendiendo que el bien jurídico, en el caso de la bestialidad contra animales, no puede ser una reproducción mecánica de los delitos sexuales contra las personas, porque ahí no está afectada necesariamente su autonomía o podríamos decir, o libertad sexual, porque puede que lo afecte al animal, puede que haya un daño psicológico, no lo sabemos. Hoy día hay una ciencia que estudia el efecto psicológico o la psicología de los animales, pero también pudiera ocurrir que el animal ni siquiera tenga conciencia del acto del cual está siendo objeto, y por eso se asocia la pena al tipo de daño que se le genera. Y por eso tiene una regulación distinta. Esto lo explicamos en la sesión pasada, y dijimos claramente, porque había un debate al respecto, de que no estábamos tipificando este delito bajo la lógica de la tipificación de los delitos sexuales contra las personas, sino que con una lógica distinta, entendiendo que obviamente son situaciones distintas. Y también lo que se está aquí en alguna medida sancionando, se dijo, tiene que ver con la valoración que los seres humanos tenemos de ese acto, pero que no necesariamente diga relación con el impacto que tenga en los animales. Cuestión distinta, insisto, es obviamente si genera algún tipo de daño o incluso la muerte. Entonces, esa fue la forma en la cual se construyó la indicación del gobierno para que fuera coherente con los principios de nuestro derecho penal y obviamente hubiera lógica en la aplicación de las penas conforme a la gravedad de la conducta. Gracias, me toca. Yo sí tengo mis aprensiones, también le quiero formular esa pregunta respecto a la proporcionalidad de las penas, porque el bien jurídico tutelado va a informar y va a ilustrar también la aplicación de la eventual condena. Claramente no es ni la indemnidad sexual ni la autonomía, podría ser algún derivado o en sí el maltrato. Yo quisiera precisar de que el problema del maltrato animal después de la ley Cholito, de la 21.020, es un problema de persecución criminal, no es un problema de norma. El número de condenas que existen es muy bajo, existen del orden de 50.000 denuncias y obtiene 50 condenas. ¿Habrá un problema de persecución criminal más que de tipificación? Yo creo que es el tema. Ahora, como bien planteaba el diputado Ibáñez por mi intermedio, efectivamente, ¿cuántas causas o denuncias de bestialidad o zoofilia existen? Son más bien marginales, diría yo. Entonces, vamos a legislar o regular respecto de un acto absolutamente marginal que hoy día tiene una adecuada sanción, porque tal como planteaba el ministro, en materia de proporcionalidad, con uno o dos agravantes que en los casos descritos o que plantean los mocionantes, de tomar un animal, de lamentablemente cometer ese delito, claramente podrías tener uno o dos agravantes. Y en el caso de dos agravantes sería lo mismo que la violación, que el 361 del Código Penal establece que el delito de violación es de presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día 10. Entonces, yo planteo y dejo sobre la mesa esa materia, la proporcionalidad es súper importante, por eso, a mi parecer, la indicación del Ejecutivo, que establece una forma distinta de comisión,
es suficiente. Reitero, la problemática no es un problema de tipificación, que a mi juicio dentro del tipo de maltrato animal sí está bien contenido, sino que es un problema de persecución criminal. Ofrezco la palabra al diputado Benavente. Y después, no, es que él pidió la palabra primero. Gracias, presidente. Yo solamente una pregunta. A mí me gustaría saber también que se precisara bien cuál es el bien jurídico protegido, porque por las palabras del ministro no está claro. Ya está descartado el tema de la indemnidad sexual, de la libertad sexual, etcétera, pero todo delito tiene que tener por lo menos un bien jurídico protegido, porque, como decía el diputado Leiva, eso también determina un poco la gravedad de las penas, etcétera, la proporcionalidad, y un poco responde también a un momento, al momento de por qué se está regulando ese delito, y eso está en relación al bien jurídico protegido. Entonces, a mí me gustaría que si el ministro nos puede aclarar un poco más eso, incluso para la historia de la ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado Benavente. Diputada Giles, luego el diputado Soto. Gracias, presidente. Con cierto aprecio y conmiseración, el ministro, para los que hayan estado poniendo atención, ha reiterado en 3 intervenciones cuál es el bien jurídico que se está protegiendo. Al igual como ha explicado ya en al menos 2 oportunidades cuál es la propuesta que se hace en términos de las penalidades propuestas. Yo creo que es muy interesante lo que plantea el presidente incidental de la comisión, y yo quiero decir que me parece relevante lo que él plantea, y yo no estoy de acuerdo con lo que él plantea. Yo creo que este no es un problema de persecución criminal, y yo creo que la tipificación que hagamos va a influir enormemente, probablemente, en la persecución criminal. O sea, creo que el hecho de que existan 10 causas, como me parece que lo insinuaba al menos la PDI, no se debe a que existan 10 hechos. Se debe a que la gente, por ejemplo, considera que no tiene sentido denunciar porque no hay una conciencia social, ni menos en los organismos persecutores, respecto a la importancia que tiene este tema. Yo creo que parte de la necesidad de esta legislación y de lo interesante que es este proyecto es justamente eso, que es una tipificación, la propuesta, que yo creo que va a ser tremendamente educativa y muy rápidamente educativa, y muy probablemente va a tener un efecto en la persecución criminal, y yo creo que eso es lo que buscamos. Ahora, yo creo que estamos frente a un problema complejo, pero he escuchado con atención al ministro en las 3 intervenciones que ha tenido dentro de lo que he podido, en medio de otros ruidos, y me parece a mí que hay al menos un esfuerzo serio por generar una coherencia en el marco normativo dentro de lo posible, llegando al límite de lo posible, ¿ya? Efectivamente, me parece que frente a la alternativa de no podemos legislar porque vamos a generar un despelote, o a la alternativa de legislemos por separado el tema animal y después entonces vamos a subir penalidades en tercera edad, menores, etcétera, ya que sería una alternativa que es mala desde el punto de vista de la técnica legislativa. Me parece que efectivamente aquí hay un esfuerzo serio que permite llegar al estándar más alto de lo posible que tenemos en nuestras manos, ¿ah? Y por lo tanto quiero entregar esa opinión antes de empezar el debate en particular. Muchas gracias, diputada Giles. Tiene la palabra el diputado Soto. Gracias, presidente. Mire, yo tiendo a compartir la propuesta del Ejecutivo porque consigue el objetivo de penalizar lo que es la bestialidad o zoofilia, con una característica especial y con una sanción adicional superior a las que hoy día tienen la regulación actual. Y yo creo que se cumple completamente el objetivo de proteger a los animales de este tipo de prácticas que sin duda son graves. Pero algunas indicaciones están con la idea de subir las penas con el objeto de, según ellos, producir una mejor persecución o
o disminuir por esa vía la cantidad de delitos que se cometen en esta perspectiva. Yo creo, presidente, que no se va a lograr ese objetivo subiendo pena. Y al contrario, se va a debilitar la legitimidad de este cambio legal. Porque si igualamos en algunos aspectos la pena asignada a los delitos cuyas víctimas son animales con las penas que tienen delitos similares hacia humanos, vamos a generar una controversia que va a tapar completamente lo que queremos hacer. Y vamos a terminar dando explicaciones. Porque evidentemente vamos a llegar a absurdo en la proporcionalidad. Entonces, yo tiendo a respaldar la idea del Ejecutivo sin prejuicio de eso. Me gustaría consultar sobre esta regulación sería aplicable a toda clase de animales o solo animales domésticos, que son los más cercanos a los seres humanos y tienen mayor valor afectivo y probablemente mayor protección, versus seres animales que provienen de otro orden, que pueden ser marítimos, provenientes del mar, que usan, no sé, aves también, o insectos también, que también pertenecen al reino animal. Y sobre eso también me gustaría que me dijeran si esto a quién se les va a aplicar. Y por último, en cuanto a la proporcionalidad de las penas, ya me llama la atención que la regla actual que hoy día existe establece una aberración, que si se produce maltrato respecto de un humano, respecto de otro ser humano, que no sea una persona adulta mayor, niño, niña, adolescente o tenga discapacidad, una persona absolutamente fuera de esas categorías, una persona que no tiene esas condiciones, y hay maltrato sobre ella, no constitutivo delito, pero maltrato, no tiene pena, no se comete un delito, no hay sanción penal. Y si uno hiciera lo mismo con un animal, sería objeto de una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Ya hay una desproporción que es bastante inexplicable. No sé si se entiende. Y desde esa escalera, desde ahí hacia arriba también, si aplicamos alguno de los aumentos de pena, llegamos a niveles que no se sostienen, porque significa valorar la vida de un ser animal, de cualquier tipo de especie animal, como de un valor de protección muy superior a la de un ser humano. Y eso no tiene ninguna proporción racional, ninguna lógica. Por eso yo le pediría que tuviéramos una legislación que sea razonable, que pudiera disminuir, ojalá erradicar esta práctica. Yo no sé si, y quiero consultar el objetivo, si han analizado algún otro tipo de pena, porque hagamos estos cambios, incluso asumiendo los cambios que proponen los mocionantes, de aumentar las penas a niveles desproporcionados, pero aumentarlas, igualmente es muy difícil que alguien vaya a la cárcel, porque si no tiene antecedentes, siempre va a tener irreprochable conducta anterior y no se va a cumplir el efecto que quieren conseguir. Y eso tienen que sincerarlo. Si alguien no tiene antecedentes penales, aunque le apliquen las penas más altas que proponen, nunca va a pisar la cárcel. Pero quizás hay otros medios alternativos de pena que puedan tener el efecto que se quiere conseguir. La inclusión en registros públicos, digo yo, es decir, que alguien que sea condenado por zoofilia, por bestialidad, y que esté en un registro público, yo creo que produce un nivel de disuasión muy grande y que probablemente tenga mayor efecto que una pena que se cumple firmando una vez al mes en el patronato de reos. Si es que te pillan. Por eso, busquemos una legislación que sea inteligente, que legitime este cambio legal, que produzca el efecto de erradicar esta mala práctica, pero sin tener efectos colaterales negativos como parece que tiene. Y luego vamos a proceder a votar en particular. Sí, presidente, corto porque en definitiva el diputado el diputado Soto acaba de hacer un gran resumen respecto a la postura que quería plantear. Primero indicar que estoy absolutamente de acuerdo con el trato legislativo que hace el Ejecutivo respecto a este tipo de figuras, porque era medio incomprensible el poder generar una
una figura delictual propia para este tipo de delitos. Respecto a esta discusión falaz que se ha planteado aquí entre la diferencia entre bestialidad y zoofilia, tampoco creo que sea de mayor importancia, toda vez que la RAE nos plantea claramente cuál es la definición de ambos. Creo que no sacamos nada con el continuar solamente agravando penas, no solamente en esta área, sino que en todas las áreas, si no somos capaces también de poner el acento en algo que discutimos en la ley de reincidencia. Cuando estuvimos discutiendo la modificación de reincidencia, pusimos el foco en la discusión respecto a la persecución penal. Y lo hemos discutido en robo de madera, robo de cables, y allí Chile tiene un problema grave. Nuestra institucionalidad tiene un problema grave, porque la medida que sigamos generando nuevas figuras delictuales e intentando tratar de eliminar conducta a través solamente de esto, estamos perdidos, no vamos a avanzar. Vamos a generar lindos espacios comunicacionales, pero sin ningún tipo de resultado final. Creo que también habría que buscar, tal cual dice el diputado Soto, alguna medida alternativa que permita también poder desincentivar, porque creo que las penas en este caso no sirven de mucho. Gracias, presidente. Finalmente, la palabra al diputado Ibáñez y luego el Ejecutivo para proceder a votar. Gracias, presidente. A ver, yo creo que hay varios elementos que son rescatables de algunas indicaciones. No sé si, preguntarle al ministro Elizalde si es posible articular una indicación con varios elementos considerando aquí las diferentes posiciones. Está la pena accesoria de la tenencia de animales, de prohibir la tenencia de animales, y evidentemente la situación de que la muerte tendría la misma pena que la muerte más la zoofilia, digamos, en la indicación del gobierno. Sí, la muerte sola tendría la misma pena que muerte con zoofilia, es la indicación del gobierno. Entonces, yo creo que igual son legítimas las aprehensiones, porque después que esto vaya a sala y que tengamos que presentar alguna modificación, yo creo que la idea, creo que acá podemos construir un consenso. Entonces, no sé, presidente, si es que tenemos la posibilidad quizás de reunirnos y votar el particular completo en quizás una próxima sesión, y allí ya no avanzar más en esto. Eso, presidente. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, diputado Ibáñez. El tema de la revisión de las penas está considerado en el proyecto de Código Penal. Nuevo Código Penal es una visión completa, porque no solo tiene que ver con este tipo de delitos, sino que muchos otros. En segundo lugar, la prohibición de tenencia ya existe en nuestra legislación. La norma vigente, la figura del maltrato, cuando hay daño grave o muerte, hay prohibición accesoria y inhabilidad perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales. Eso ya existe. Entonces no hay que innovar en la materia. Lo que nosotros hacemos es, se establece una figura especial de bestialidad, que es una forma de comisión del delito de maltrato. Como señaló la diputada Giles, esto es importante porque hoy día, ¿por qué no hay estadística? Porque cuando se persiguen estos delitos, no se distingue entre el maltrato y la bestialidad. Es todo maltrato. Entonces, se cree que hay tantos casos, pero nadie construyó una estadística formal donde vaya señalando es maltrato genérico o es bestialidad. Es lo mismo ocurrió con el femicidio. El femicidio permitió construir una estadística respecto de una forma especial del delito de homicidio en términos amplios del asesinato, que tiene que ver con el femicidio. Y eso permitió, por tanto, construir una estadística. Entonces, en este caso, lo que se establece es una estadística, se genera conciencia, se entiende que esta forma de comisión de delito es la que hay que evitar y, por tanto, tiene algún tipo de efecto cultural, podríamos decir, que es importante. Eso es lo segundo. Lo tercero, ¿qué tipo de animal? Esa discusión ya lo tuvimos la semana pasada. Nosotros no innovamos la actual tipificación respecto de maltrato animal, eso no lo tocamos. Porque alguien decía, bueno, un insecto, una barata, una hormiga. Bueno, a nadie se le ha condenado en Chile por matar una barata o una hormiga, porque finalmente eso se aplica con cierto criterio. Porque con ese criterio la legislación actual permitiría eventualmente sancionar ese tipo de conducta y todos entendemos que no está sancionada, por tanto eso no lo tocamos. Entonces esta es una figura súper simple. No se modifica lo que se entiende por maltrato animal, se establece una forma especial de maltrato animal que está dentro de ese tipo, que es la bestialidad, se denomina bestialidad porque es un término más preciso que zoofilia. Se establece una circunstancia agravante y por tanto
los distintos tipos de maltrato que tienen penas con menor y mayor gravedad, a todas esas formas se le aplica una circunstancia agravante si se realiza ese tipo de maltrato a través de bestialidad. Y ese es el proyecto, es así de simple. Nosotros creemos que considera, por una parte, la propuesta que hicieron en la comisión de la necesidad de elevar las penas. Por otro lado, se genera una forma específica de comisión de un delito que ya está tipificado, que es el del maltrato genérico. Eso va a permitir construir estadísticas, políticas preventivas, crear mayor conciencia y eventualmente evaluar modificaciones posteriores de la ley, de ser necesario, y no se hace afectando las distintas penas que existen para delitos que nos parece que son más graves. E insisto, hay una graduación, porque la graduación está establecida hoy día en las formas de maltrato simple y los dos maltratos agravados. Y ahí se establece como una circunstancia agravante eso básicamente, presidente. Muchas gracias. Diputada Giles, diputado Orsini. Gracias, presidente. Presidente, reglamentariamente le solicito en este minuto el cierre del debate, cumpliéndose todos los requisitos para aquello, y que sometamos inmediatamente a votación la indicación del Ejecutivo. Gracias, diputada. Si le parece, le ofrecemos, porque antes de votar, o si estamos de acuerdo, ya había dicho que íbamos a votar, le ofrezco la palabra al diputado Orsini y luego votamos. Gracias, presidente. Tengo una pregunta para el Ejecutivo que la voy a repetir, porque no escuché la respuesta porque salió un segundo. Para ustedes, ¿tiene mayor reproche penal o el mismo reproche penal la muerte del animal que el maltrato simple con zoofilia? Porque queda la pena exactamente igual para la muerte que para la zoofilia con daño. Gracias, diputada. Le voy a ofrecer declaro cerrado el debate, si estamos todos de acuerdo. ¿No está de acuerdo? ¿En votación el cierre de debate? Sí. ¿En votación económica? Levante la mano. 2, 3, 4, 5. Se declara cerrado el debate. Le ofrezco la palabra al señor ministro. Sí. A ver, nosotros no innovamos la forma en que hoy día está regulado el maltrato. Y el maltrato establece... ¿Perdón? ¿Tiene la palabra? Sí, el maltrato, a ver, lo voy a aquí explicar la tabla. Tenemos el maltrato simple, que no genera daño, ese tiene una pena. Tenemos el maltrato que causa daño, que tiene una pena mayor. Y tenemos el maltrato grave. ¿Qué se considera por maltrato grave? El que causa daño o menoscabo a la integridad con muerte. Eso hoy día está así regulado. Ya. A estas tres figuras le ponemos la circunstancia agravante y por tanto queda todo con una pena más en un grado, es un agravante. Más grave. 5 veces. Eso. Ya. Sobre la pregunta de la diputada, hoy día la legislación no distingue entre el maltrato grave con menoscabo en la integridad física y la muerte. Establece para ambos la pena mayor. Claro. Pero tiene la Sí, por favor, solo para aclarar la respuesta del Ejecutivo. Sí, solo para aclarar la respuesta del Ejecutivo. La pena de el daño, el maltrato simple o el maltrato con daños agravada por la circunstancia de la zoofilia queda exactamente igual que la pena de la muerte. Sí. Por tanto, ¿hay concurso real de delito? No real. El reproche penal para el Ejecutivo, matar a un animal o abusar sexualmente de él, para ustedes es igual de grave, o creen que hay una diferencia en aquello, por tanto amerita una gradualidad distinta? Para cerrar, señor ministro. Voy a explicar. Nosotros no estamos modificando la forma en que está regulada actualmente. Sí. Hoy día el maltrato animal y el maltrato con menoscabo en la integridad física y la muerte no tienen la misma pena. El maltrato por la integridad física con muerte tiene una pena mayor. Con esta indicación, además, va a tener una pena mayor aún. Es decir, el maltrato simple, en relación al maltrato que afecta a la integridad física o muerte, va a tener una pena mayor que la tipificación actual. ¿Sí? Oye, yo creo... No. Señor ministro, la por favor. La pregunta es si el maltrato simple o la bestialidad... ¿Tiene la palabra el señor ministro? ¿Tienen la misma pena? No la tienen. No tienen la misma pena. No la tienen. Porque el maltrato simple, que no está asociado a bestialidad, no tiene circunstancia agravante. Y el maltrato que implique la muerte del animal con bestialidad ya tiene una pena mayor respecto del maltrato simple,
y se le agrega la circunstancia agravante y por tanto tiene una pena mayor. En votación. Vamos a someter a votación la indicación del Ejecutivo. Artículo 291 cuáter, será circunstancia agravante cometer el delito de maltrato animal previsto en los artículos anteriores mediante actos de bestialidad. Para los efectos del inciso anterior se entenderá por actos de bestialidad la realización de cualquier acto de connotación sexual que afecte los genitales, ano o cavidad bucal del animal que no sea realizado por fines legítimos tales como, entre otros, veterinarios, científicos o reproductivos. En votación. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, en votación. Abstención. En votación el artículo único con la indicación del Ejecutivo. Don Jorge Alessandri. Si se aprueba la del Ejecutivo, ¿se caen todas las otras? Sí. Sí, se dan. Sí, inmediatamente. Al final, por favor. Ya. Don Gustavo Benavente. Abstención. Abstención, don Gustavo. Don Raúl no está. Doña Camila no está. Don Marcos y la Vaca. A favor. Don Marcos y la Vaca a favor. Doña Pamela Giles. Luego de esta agotadora sesión en que, si me permite el Ejecutivo y los colegas, Les pido silencio, por favor, porque estamos en votación. Diputada. Colegas, entiendo que ya está agotado el debate, ¿no? ¿Ya está agotado el debate? Está agotado el debate, entiendo, ¿no es cierto? Perfecto. En votación, por favor, les pido silencio a la sala. Diputada Giles, tiene la palabra. Doña Pamela Giles. después de esta agotadora sesión en que el ministro ha explicado durante 8 veces lo mismo, y me parece que 9 en una bilateral, a mí me parece que es evidente que hay que aprobar esto. A ver quién lo vota en contra, quiero ver. A favor, doña Pamela Giles. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl Leiva. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera Morales. Doña Maite Orsini. Sí, presidente, yo quiero justificar mi votación. Si bien me parece que es importante y voté a favor y he sido activista por este proyecto, yo no estoy de acuerdo con que tenga la misma pena, y así es, y estoy 100% segura, que quede con la misma pena matar a un animal que abusar sexualmente de un animal. Yo creo que lo que había que hacer acá era hacer una graduación proporcional dependiendo de la conducta. Creo que matar a un animal debiese tener un mayor reproche que el abuso sexual, entendiendo que es terrible y que es gravísimo. Evidentemente debiese tener un reproche penal menor, y en ese sentido, presidente, yo voy a votar en contra. En contra, diputada doña Maite Orsini. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo creo que este proyecto permite proteger a los animales de un conjunto de actos que se han definido de bestialidad, que tienen una ocurrencia importante y que es necesario erradicar. Para algunos parecerá que no es una norma perfecta, ni que aumenta las penas en la medida que querían, pero yo creo que puede ser una herramienta importante para erradicar el maltrato animal que tiene esta connotación, sin tener efectos secundarios de desproporción de penas o efectos colaterales negativos. A mí me hubiera gustado que, en vez de pensar en subir penas, se pudiera haber buscado la alternativa de tener como pena la inclusión de las personas condenadas por estos actos de zoofilia en algún registro público mientras dure la condena. Porque le aseguro que el que esté en ese registro va a considerar mucho más infamante y también degradante para sí mismo, y le va a generar mayor conciencia de lo negativo de su conducta que una pena privativa de libertad que va a tener que cumplir firmando en el patronato de reo o en algún sistema penitenciario. Sin embargo, no se ha abierto esa posibilidad en esta comisión, y yo lo lamento mucho, porque yo creo que eso sí tendría un efecto importante disuasivo para personas que cometan estos actos de bestialidad. Sin perjuicio de eso, creo que lo perfecto enemigo es lo bueno, y esto es un avance en la protección animal, y
y aprovecho de felicitar al equipo del Ejecutivo que preparó esta indicación y la voy a aprobar. A favor, presidente. A favor, diputado don Leonardo Soto. Tenemos a don Jorge Alessandri, que estaba pendiente. Gracias, presidente. Yo agradezco al Ejecutivo. Creo que la indicación del Ejecutivo es mejor que las otras opciones que teníamos para legislar. Ahora, claro, el punto que marca la diputada Orsini es importante, y en la explicación del ministro, de entre el maltrato con bestialidad y la muerte, al final en el caso de zoofilia o violación, siempre es con bestialidad. No puede ser violación sin bestialidad, ¿cierto? Yo voy a abstenerme, pero creo que es todavía perfectible, pero de todas formas que la del Ejecutivo es la mejor opción. A favor, don Jorge. Abstención. Abstención, don Jorge Alessandri. Diputado don Raúl Soto. Absolutamente a favor, señor secretario. A favor, don Raúl Soto. Señor presidente. Yo a favor. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7, 1, 7, 1, 2. Señor presidente, 7 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Ya. Bien, se aprueba entonces y las demás se declaran incompatibles con lo aprobado, y tenemos que el diputado o diputada informante. Por favor, definamos al diputado informante. Perdón, antes les pido silencio, por favor. Le voy a ofrecer la palabra al señor ministro para que pueda precisar algo que se dijo en la votación. Yo quiero hacer 2 precisiones. Ya se votó y bueno, obviamente todos los parlamentarios tienen el legítimo derecho a opinar, el gobierno también tiene su opinión, pero quisiera hacer una precisión. Lo que plantea la diputada Orsini es el efecto de que al establecer la circunstancia agravante, el maltrato simple quedó con una pena más grave si se aplica esa circunstancia agravante, que se equipara a la de la muerte cuando no hay bestialidad. Pero este proyecto no modificaba las penas respecto al maltrato animal. Claro. Y es lo que dije anteriormente, cada vez que subimos las penas nos vamos a ir topando con otras conductas que nos pueden parecer más graves, pero que no forman parte de la idea matriz del proyecto. Entonces, nosotros acogimos la necesidad de aumentar las penas. Si alguien quiere aumentar el día de mañana las penas de maltrato animal, podrá hacer esa corrección. Pero lo cierto es que subimos la pena para esta forma de maltrato animal y una pena se topó con la de la muerte. Pero la muerte con bestialidad, a su vez, tiene una pena más grave por la circunstancia agravante. Eso es la primera explicación. Y lo segundo, en relación a lo que dijo el diputado Alessandri, que no es violación, zoofilia, bestialidad, no, es bestialidad. Bestialidad es un acto de connotación sexual, como define la ley, que está contenido como una forma de maltrato. Por lo tanto, la bestialidad comprende todas esas figuras. Son los actos de connotación sexual que se realizan con los animales, obviamente. Perdón, aquí tengo son los actos de connotación sexual que afecten genitales, ano o cavidad bucal, y que no sea realizado con fines legítimos tales como, entre otros, veterinario, científico y reproductivo. Por lo tanto, todas estas figuras las definimos como bestialidad. Y ya expliqué por qué era bestialidad, porque la diputada Giles lo he dicho varias veces, pero han ido entrando varias veces, porque la bestialidad era el término más preciso dentro de la definición que tiene la RAE respecto de zoofilia y bestialidad. Eso nada. Bien, muchas gracias, señor ministro. Yo creo que ha quedado muy claro. Diputado Leiva, le ofrezco la palabra. Oiga, yo quisiera hacer una precisión, porque respecto de la persecución criminal, y después se puede modificar, pero lo estamos viendo recién con el diputado Alessandri, si me permite, que cuando se define la bestialidad es la realización de cualquier acto de connotación sexual que afecte a los genitales. Bueno, dentro de genitales también se puede tener contenido una hembra, pero lo que le quiero plantear porque yo planteé en un principio que esto es un problema de persecución criminal, no de tipificación. Y efectivamente donde hay que presionar, y esa es la propuesta que hago, es justamente en la comisión mixta, en la subcomisión mixta de presupuesto, en la Policía de Investigaciones en Seguridad. La Brigada de Delitos Ambientales que se hace cargo de esta materia debiera tener una glosa específica para que se informe respecto de la persecución de denuncias y cuántos funcionarios están destinados, o cualquiera puede pedir, cuántos funcionarios de Policía de Investigaciones de Videma están destinados a hacerse cargo de estas 50.000 denuncias que existen al año y que solo tienen 10 condenas. Por eso hablo que puede haber un problema de persecución criminal. Sí. ¿Le parece si lo hacemos llegar formalmente? ¿Ya? Cada diputado lo puede hacer, pero ahí es donde hay que presionar. Pero acordémoslo desde la comisión a propósito. ¿Le parece? Sí. Bien, se acuerda. Diputada Ahumada. ¿No? ¿Estamos bien?
Oye, yo solamente quiero agradecer a los diputados, tenemos que definir al diputado informante, al diputado informante. No, pero nosotros tenemos un orden, Ya. Sí, la diputada Orsini sería genial. Nosotros tenemos un orden. Es que por orden alfabético también queda doña Maite Orsini, porque le toca justo a ella. Está bien, También le toca. vamos en orden en esta comisión, así que diputada Orsini. Y yo solamente quiero agradecer al gobierno por la propuesta y también a los diputados que estuvieron atrás de esta causa y que levantaron esta iniciativa también desde la ciudadanía, la diputada Giovanna Humal, el diputado Ibáñez, la diputada Javiera Morales, la diputada Maite Orsini, la diputada Carolina Marzán también, el diputado Félix González, a todos ellos muchas gracias. Diputado Leiva, Ibáñez, ¿quería decir algo? ¿No? Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.